Negocio tradicional versus red de mercadeo. Y hay una notita en la parte inferior de esta diapositiva que dice, ahora tú tienes la capacidad y la responsabilidad de elegir tu futuro. El día de hoy esta charla no va direccionada porque hay mucha tela que cortar sobre este tema, pero sí no lo quiero enfocar y no quiero que ustedes lo enfoquen en lo pasado, en lo que pudo haber sido, en lo que fue, sino más bien que nos pongamos en el escenario actual en este país y a nivel mundial, ¿ok? Desde ese punto de vista y desde ese preámbulo, vamos a comenzar a analizar ambos tipos de negocios, el negocio tradicional convencional y el negocio de red de mercadeo, network marketing o de multinivel, que cualquiera de las tres nombres significan lo mismo, ¿ok? Si nosotros en este momento actual tomáramos la decisión de emprender en un negocio tradicional, vale la pena recalcar estos elementos. Lo mínimo que vamos a necesitar es una gran inversión. Obviamente hay de inversiones a inversiones, pero no deja de ser una inversión que implica una X cantidad de dinero. Por más sencillo que sea un negocio, vamos a requerir de una gran suma de dinero económica para poder invertir y poder hacer realidad este negocio y también que el mismo sea operativo. Por ejemplo, ¿en qué vamos a tener que invertir? Primero, en un local comercial, independientemente si sea alquilado o adquirido, es decir, que se tenga la capacidad de comprar, obviamente va a ser una mayor inversión. Ya el hecho de alquilar también implica que mensualmente tenemos que cancelar el alquiler de este local donde pensamos poner nuestro negocio tradicional. Tenemos también que buscar una buena ubicación del local y esto incluye en gastos que tienen que ver con la investigación de mercadeo. Se puede obviar esta parte, pero les puedo asegurar que si no hay una investigación de mercado, lo más probable es que no se vaya a tener el éxito que uno pretende en este emprendimiento de manera tradicional. Porque la investigación de mercado siempre te va a ayudar a buscar un lugar estratégico, un nicho estratégico, un mercado estratégico para que ya sea el producto, bien o servicio que piensas llevar al mercado pueda tener realmente la efectividad que tú pretendes. Obviamente nadie quiere invertir y poner un mercado o un negocio, ¿verdad? Para que lleguemos en poco tiempo a cerrar o no nos dé la rentabilidad que esperamos. Cuando nosotros ya conseguimos el local, ya sea alquilado o sea comprado, para poder habilitar este local y poder hacerlo operativo, vamos también que incurrir en una serie de gastos relacionados con el tema del mobiliario, la infraestructura interna, que tiene que ver con todo eso para poder dar el servicio adecuado. Todo, además, todos esos documentos legales pertinentes de permisos que se requieren también tienen un alto costo. Y va a depender también de la actividad a realizar el costo del mismo. También el hecho de tener el producto, bien o servicio que pretendemos comercializar, vamos a tener que tener un buen stock, ¿verdad? Y eso también incluye en gastos. El gasto de personal, ver cuántas personas vamos a necesitar, si necesitamos compañía, si necesitamos personal de seguridad o solamente personal administrativo, de servicio al cliente. Todo eso incluye también en gastos. Sin considerar aquí otros rubros que también podrían ser necesarios en este tipo de negocios, como por ejemplo, por ahí una póliza contra incendios, etcétera. Hay también gastos fijos y variables que en el momento que nosotros tomamos la decisión en un negocio tradicional de emprender, se van a gestar estos dos gastos. ¿Cuáles son los fijos? Ya sabemos, son los fijos que son inmovibles, inamovibles todos los meses. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los gastos básicos, agua, luz, teléfono, con el tema de sueldos, con el tema del seguro social del personal, etcétera. Pero también vamos a incurrir en lo que significan gastos variables. Estos gastos variables que van a variar dependiendo del tiempo y de la base fundamental del gasto. Por ejemplo, si necesitamos reparar algo en una máquina que se dañó, no va a ser todos los meses, pero sí de vez en cuando lo vamos a tener que hacer.
Todos estos gastos suman esa gran inversión que tenemos que tener disponible para poder poner en marcha este negocio tradicional. Los ingresos aquí son limitados. De hecho, para las personas que no conocen, cuando tú empiezas con un negocio tradicional, por más pequeño que sea y por más sencillo que sea, hablando de una empresa comercial, es decir, compra un bien o un producto para vender ese bien y ese producto, sin considerar que se empeora el cuadro en empresas como por ejemplo que tienen procesos productivos, las empresas industriales. Y eso realmente genera muchísimo más gastos y obviamente los ingresos que te puede generar ese negocio van a ser con el tiempo más demorados. Y en estos ingresos limitados específicamente tiene que ver con que no siempre cuando tú empiezas un negocio ya tienes ingresos. Por lo general siempre pasa un periodo de tiempo para llegar a lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es cuando los ingresos son igual a tus gastos. Siempre cuando se empieza, en la mayoría de los casos, los ingresos primero van a ser menor que los gastos. Cuando llegamos a ese punto de equilibrio, se puede considerar que a partir de ahí vamos a comenzar a tener en el próximo tiempo, vamos a tener lo que se llama ya ganancia y utilidad. Pero es incierto, no se sabe si eso va a suceder en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y obviamente en empresas como las que acabo de nombrar, empresa industrial, donde dependiendo de la industria también, pero que hay proceso productivo donde tienes que convertir una materia prima en un producto terminado, eso realmente puede demorar incluso muchos meses y hasta años. Y cuando recién empiezas ya a tener utilidad o ganancia, los ingresos realmente son limitados. Hay negocios que son pequeños o ciertos tipos de negocios que los ingresos llegan a un punto de que aunque tienen utilidad y ganancia, se quedan ahí estáticos porque ya no crece más el negocio. Ganas solo por la comercialización. Exactamente, este tipo de negocio tradicional te va a dar los ingresos, la operatividad y lo que estás comercializando, ese bien, producto o servicio, y esa es la base que está generando o va a generar los ingresos. No existe de otra. Ese es el objetivo por el cual la empresa va a vivir el tiempo que subsista en el mercado. Esclavo de tu negocio. Las personas que son dueños de negocios tradicionales, difícilmente les puedo asegurar, y me consta por las experiencias vividas, son esclavos de sus negocios. Por lo general, siempre trabajan más de 8 horas diarias. Incluso en el primer tiempo, hasta que la empresa comienza ya a funcionar de una manera más ágil y efectiva, se puede decir que el tiempo de que los dueños del negocio le dedican se disminuye un poco, pero es complicado que sea solamente 8 horas al día. Conozco incluso de muchos jefes con los que trabajé en su momento cuando trabajaba en relación de dependencia, que se llevaban el trabajo a la casa, eran las 10, 11 de la noche y tenían que trabajar. Y empresas productivas, como por ejemplo en la última que yo trabajé en la industrialización, les puedo asegurar que a veces el dueño de la empresa donde trabajaba ni siquiera llegaba a la casa a dormir porque habían problemas en la planta de producción, porque habían máquinas que se dañaban, máquinas que se paraban, o teníamos que, o la parte productiva tenía que entregar la mercadería que teníamos que entregar en un plazo determinado y demandaba y requería que la planta esté en producción en más de 12, 15 horas al día. Menos tiempo para compartir con familia y amigos, efectivamente. Cuando tú trabajas más de esas 8 horas diarias, el tiempo realmente se te acorta muchísimo, pero si además tienes que ir a trabajar a tu casa, tienes que estar pendiente de tus hijos, de ver las tareas de tus hijos, de ver las actividades de tus hijos, de ver que todo funcione bien en tu hogar, realmente no te queda tiempo para poder compartir con amigos o para la vida social o también incluso para dedicarle un poco de tiempo a tus hijos a llevarlos al cine, a fiestas con sus amiguitos, etcétera, que es también lo que a mí me sucedió en su momento. En cuanto al riesgo, ¿qué sucede con el riesgo? El riesgo realmente es inmenso cuando tienes un negocio tradicional. ¿Por qué? Porque cuando inviertes tú el dinero, tú hasta que se llegue a ese punto de equilibrio que no sabemos cuándo va a llegar y venga la utilidad,
hay que ver en qué tiempo vas a poder recuperar esa inversión. Pero además no tienes la seguridad en qué tiempo vas a poder llegar a los niveles de poder recuperar la inversión y de poder tener tu negocio financieramente y económicamente de una manera sostenible y efectiva para lo que tú esperas obtener. Entonces el riesgo aquí realmente se hace mucho mayor y muy, vale la redundancia, riesgoso. Ahora vamos a analizar qué sucede en cambio con el negocio de multinivel o las redes de mercadeo, ¿ok? O el network marketing. No vamos a necesitar en este tipo de negocio infraestructura, o mejor dicho, es una infraestructura limitada, porque si nos ponemos a considerar, muchos de esos trabajos se realizan incluso en domicilios, en las casas de las personas. Y esto es simplemente conseguir un lugar apropiado, una mesa, una silla, una computadora, y realmente la infraestructura que necesitas es realmente mínima. Si necesitas invertir en eso, realmente es una inversión económicamente con muy pocos recursos. No hay gastos fijos, porque utilizas en los gastos fijos lo que tiene que ver con la luz, el internet de tu hogar, etcétera. Puedes usar lo que ya tú estás utilizando en tu casa, que a lo mejor te incrementa un poquito el consumo de la energía eléctrica, sí, es verdad, pero no se va a comparar a los gastos fijos que te genera un negocio tradicional. Y si existen gastos variables, como por ejemplo y tinta de impresión o movilizarte a algún lugar para poder hacer más efectivo el negocio multinivel que estás realizando, sí, puede existir los gastos variables, pero créanme que los gastos son mínimos y que son fáciles de poder sostener mientras que estás desarrollando tu negocio. Una mínima inversión, como les indiqué, la inversión aquí es realmente mínima. La mayoría de negocios de multinivel, para poder obtener una micro franquicia y poder ser parte de ese multinivel, necesitas una inversión que incluso a veces no pasa más allá de 150 a 200 dólares. Obviamente va a depender del negocio de multinivel, pero realmente es una mínima inversión para lo que acabamos de ver en el otro tipo de negocio. Aquí vas a contar con un mentor, una guía que es tu patrocinador, es la persona que te va a invitar al negocio de multinivel, que va a ser tu guía, que te va a ayudar para que tú crezcas, porque si tú creces, tu socio patrocinador va a crecer. La expansión aquí es ilimitada, y más aún si el multinivel se maneja de manera internacional, la expansión de tu negocio va a ser no solamente local en el país donde tú te encuentras, sino también lo puedes manejar en otros países. Y en ese momento, tus ingresos realmente se vuelven también ilimitados. Existen algunas formas de ganar. En la mayoría de los negocios de multinivel que existen actualmente en el mercado internacional, tienen algunas formas de ganar. A medida que tú vas desarrollando ese negocio y vas creciendo con tu organización, vas teniendo la oportunidad de poder ganar de diferentes formas. Se construyen equipos. Aquí tú puedes y tienes la oportunidad de invitar a personas a que trabajen contigo en este negocio de multinivel y ellos van a ser tus socios y a su vez ellos van a invitar a personas de tal manera que se van a construir equipos a quienes tú tienes que capacitar y enseñar, pero no tienes que pagarles un sueldo ni afiliarlos al seguro social, que eso te va a demandar gastos. Lo que tienes que es invertir en ellos tiempo, energía, para que ellos aprendan a hacer las cosas de tal manera que sea efectiva y eficiente. Se tienen ingresos residuales, eso lo vamos a ver en unas láminas posteriores porque es importante entender lo que son los ingresos residuales en este negocio de multinivel y lo importante que son y por qué y por la cual se vuelve muy interesante este tipo de negocio. Los ingresos, como les dije hace un rato, ilimitados porque los puedes hacer de manera local y de manera internacional, depende del avance de tu trabajo que vayas realizando día a día y el tamaño de tu organización. Entre más va creciendo tu organización, más grandes e ilimitados se van a hacer tus ingresos. Aquí vamos a poder comparar un poquito en el tema ya de la parte financiera, económica,
el cuadro comparativo de cómo tú vas a obtener tus ingresos lineales versus a los ingresos residuales y poder tú tener esa visión de poder comparar el uno con el otro y ver realmente las ventajas entre el uno y el otro. En este caso, los ingresos lineales y los ingresos residuales. Vamos a hablar primero vamos a ir hablando punto por punto en este caso, del trabajo tradicional. El trabajo tradicional depende 100% de tu propio esfuerzo. No importa en la condición si estás como un empleado en relación de dependencia, que no tienes un puesto administrativo, un puesto gerencial, va a depender en cualquiera de los dos casos el 100% del esfuerzo que tú realices. En cambio, en trabajo en red, un porcentaje, en este caso, el 1% va a depender de ti y el 1% de cada una de las personas que están contigo trabajando en tu organización. Es decir, el ingreso, ese ingreso residual va a depender del trabajo que todas las personas que integran ese equipo van a realizar. En este caso, en el ingreso del trabajo tradicional, vale la pena recalcar que es un ingreso también, si tú eres un buen empleado, vas a durar en tu trabajo, ¿no? Pero si no estás haciendo las cosas apropiadas porque a tu jefe no le gusta, al dueño de la empresa no le gusta, puedes quedarte en un momento determinado sin ese ingreso porque vas a ser despedido. Pero además, también a veces hay factores que, aunque tú seas un buen empleado y demuestres tener toda la capacidad para realizar tus actividades, en el camino no le va bien, desgraciadamente tiene que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones a veces reducir el personal, ¿no? Son puntos que vale la pena acotar. En el segundo punto, en el trabajo tradicional, tienes que trabajar mínimo 8 horas al día, de lunes a viernes, y tal vez 8 horas los días sábados o 4 horas los días sábados. Es decir, terminas trabajando entre 40 a 50 horas semanales. Por experiencia les digo, las personas que en su momento tuvimos cargos gerenciales, les puedo asegurar que las horas eran no menos de 50 horas semanales. En el trabajo en red, tú lo puedes manejar de acuerdo al horario que tú dispongas. Eso puede ser aproximadamente entre 6 a 10 horas semanales, sin excluir a las personas que deseen hacerlo al 100% y dedicarse 8 horas o tal vez un poco menos, ¿no? Eso ya va a depender de cada una de las personas. Pero aquí tú escoges tu horario que vas a trabajar en la semana. Trabaja durante 40 años para alcanzar tu jubilación. Todos sabemos que hay que trabajar en relación de dependencia más o menos 40 años aproximadamente. Y debes llegar mínimo a 65 años para alcanzar y poder tener tu jubilación. En un trabajo en red vas a trabajar al principio de una manera más ardua, con más energía, con otras cualidades que se requieren, obviamente, para en 2 a 5 años poder alcanzar la libertad financiera que tú deseas. Que esto no lo digo yo, esto está ya descrito y es lo que demuestra la investigación en cuanto a los resultados que te da trabajar de manera adecuada una red de mercadeo. Es el tiempo que entre 2 a 5 años, dependiendo de cómo tú lo has trabajado, vas a poder alcanzar la libertad financiera. En cualquier momento pierdes tu empleo, no es nada seguro, depende de la decisión de otros, tus jefes. Bueno, eso es lo que hablé hace un rato, eso es lo que sucede en el trabajo tradicional. Aquí la decisión en el trabajo de red de mercadeo depende de lo que tú decidas. Tú eres tu propio jefe, tú decides hasta cuándo, qué tiempo, hasta dónde llegar. Tú te pones el límite, tú decides en el tiempo que lo quieres hacer, todo depende de ti. No dependes de la decisión de ningún jefe, no dependes de la decisión de nadie, solamente dependes, digamos que de la decisión de los sueños que quieres alcanzar y que quieres tener. La empresa es de otros, es verdad, cuando trabajas en un trabajo tradicional, no es tu negocio, ¿no? A no ser que tú sea un negocio tradicional donde tú emprendas, pero si no, por lo general, cuando entras a trabajar en relación a años y los que terminan ganando y enriqueciéndose y teniendo los activos
para tener esa libertad financiera, realmente son los dueños de las empresas, ¿no? Acá, en el trabajo de red de mercadeo, es tu negocio, es tu emprendimiento, es tu empresa, porque llegas a ser parte de la distribución del producto, bien o servicio, de la cual la red de mercadeo está localizada en el mercado. Pero además, tú te vuelves tienes una micro franquicia. Entonces, es tu propio negocio y la puedes manejar de la manera que tú dispongas. El tiempo limitado porque trabajas todo el día, es verdad, el trabajo adicional no tienes tiempo. No tienes tiempo porque tienes que trabajar más de 8 horas diarias y no tienes tiempo para realmente hacer una vida familiar y social. En cambio, en trabajo en red de mercadeo sí lo puedes hacer, porque tú manejas tu agenda, tú manejas tu horario, tú manejas tus actividades y puedes tú suspender en algún momento determinado para vivir momentos importantes con tu familia o con tus amigos, cosa que no sucede en el trabajo tradicional. La esclavitud financiera. Todos los días tienes más pasivos y menos activos. ¿Y a qué se refiere a esto? Cuando tú trabajas en relación de dependencia, realmente te vuelves esclavo de tus pasivos. Y porque para adquirir activos, como tu sueldo es limitado o a veces se incrementa un poco dependiendo del desempeño, dependiendo del cargo, dependiendo de las ventas. Si un mes vendes más, puedes tener una mejor comisión. Si otros meses vendes menos, tu comisión va a ser disminuida. Pero en todo caso, vas a ir adquiriendo tus activos con muchas deudas, con muchos pasivos. Y uno se vuelve esclavo de esas deudas. Y al final del día, esos 40 años, terminas realmente pagando deudas que no te permiten decidir un momento en viajar con tu familia fuera a un país en el exterior, una semana y gastarte $10,000, $5,000. No puedes porque vives endeudado de los pasivos que has adquirido, o incluso hay muchos que ni siquiera pueden adquirir pasivos porque sus sueldos no se los permiten. En cambio, en un trabajo en red de mercadeo, en el momento que comienzas a tener libertad financiera, aumentas tus activos porque puedes comprar un departamento, puedes comprar un carro, puedes hacer muchas cosas. Y acabas adicionalmente, si estás con deudas, acabas con tus deudas porque pagas todos esos pasivos. O si te metes a una inversión para tener un activo, la pagas en un tiempo corto. ¿Por qué? Porque estás creciendo y vas ganando cada vez más dinero. Este es el cuadro comparativo que quería que tengan en cuenta, la gran diferencia que existe entre los ingresos lineales relacionados al trabajo tradicional y los ingresos residuales relacionados al trabajo en red de mercadeo. Si vemos en la figurita que está en el lado derecho, vemos a ese hombrecito que está como escalando con mucha fuerza para subir y poder tener esos ingresos lineales. Y vemos el que está al lado, que el ingreso residual está ya acompañado por el negocio que está realizando de un cohete. Entonces, sus ingresos van a ser alcanzados de una manera más rápida. Es importante también que conozcamos los conceptos de lo que tiene que ver con el ingreso residual para poder entender mejor por qué se hace atractivo a nivel mundial y está moviendo muchos millones esta industria de multinivel. Aquí tenemos un concepto que es sencillo, me gustó muchísimo y por eso lo he puesto aquí. Dice: los ingresos residuales o los ingresos pasivos, que es lo mismo, que se generan por el negocio de multinivel, son una entrada de dinero que se percibe regularmente tras el resultado de una acción previa. Visto de una forma sencilla, estos ingresos son aquellos que continuamos recibiendo después de que el trabajo está hecho. Es decir, que si trabajamos de 2 a 5 años de una manera efectiva, organizada, con disciplina, con enfoque en el tiempo que nosotros dispongamos para hacerlo, vamos a crear una organización de tal manera que cuando nosotros no estemos, nos están dando constantemente esos ingresos residuales. Y que si decidimos, por ejemplo, tomar unas vacaciones e irnos 15 días al exterior, esos ingresos están ahí constantemente siendo manejados por nuestra organización.
porque ya nosotros hicimos el trabajo inicial que debemos hacer, esa acción previa que dice aquí para poder tener los resultados efectivos de poder obtener estos ingresos. El otro concepto, ingresos residuales, es hacer un trabajo una sola vez y que sea posible cobrarlo cada vez que se vuelve a emplear. ¿Esto es por qué? Porque es apalancado, con equipos, con socios. Todos ponen su parte. Entonces, en el momento que estos ingresos se van generando desde el primer momento que comienzas a hacer la actividad de multinivel, pero que se van incrementando con el tiempo, va a llegar un momento que tienes la libertad financiera, incluso para darte ese espacio de poder viajar y seguir obteniendo. ¿Ok? Sería bueno que todos los invito a que hagan sus investigaciones en los diferentes medios online, un poco más lo que es el ingreso residual y por qué está muy ligado al tema del multinivel, para que vean ustedes lo efectivo. Tan efectivo es que vamos a leer el siguiente mensaje. Si entendieras el poder de los ingresos residuales, atravesarías muros de ladrillos para obtenerlos. Es por eso que se hace imperante la investigación particular y personal de cada uno de ustedes para que puedan darse cuenta lo interesante y lo bueno y la gran diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual que lo puedes obtener con una industria de multinivel. Tu negocio en una red de mercadeo. Cuando tú te unes a un multinivel, es necesario entender que formas parte de esa compañía. Eres parte de la empresa. No eres simplemente un comprador o un cliente. Te conviertes realmente en un asociado, en un franquiciado. Todos llegamos a obtener una micro franquicia y llegamos a tener acceso y parte de los derechos de la empresa en todo lo que la empresa está realizando y todo lo que la empresa está desarrollando y colocando en el mercado en el que se encuentra. Son dos fundamentos básicos importantes que tenemos que tener claros. Primero, los clientes propios. Estos son esos ingresos activos, venta directa. Recordemos que tenemos a la empresa con un producto, bien y servicio, y adicionalmente estamos los socios, los asociados. En ese momento nosotros vamos a practicar lo que es la venta directa y esa venta directa nos va a generar clientes propios, que son los clientes consumidores de esos bienes, productos o servicios, los que van a adquirir los productos para consumir. Y el segundo, esos clientes que entran con nosotros en el negocio, que pasan a ser nuestros socios y que van a comenzar a construir con nosotros equipos de trabajo. Y esos ingresos se convierten en ingresos pasivos, los famosos ingresos residuales. Dos fundamentos claves y básicos: recomendar los productos, formar equipos. Recomendar los productos, obviamente, a todas las personas que van a ser socios contigo y también a todas las personas que quieres que consuman los productos. Actualmente disponemos de muchas herramientas a utilizar, aunque consideramos que cuando tú entras a formar parte de un negocio de multinivel, la persona que te invita te va a ayudar y te va a capacitar para que tú crezcas y ayudar a que tú en los primeros tiempos puedas realizar una organización efectiva y también rentable. Pero supongamos el caso que no suceda eso. Hay muchas herramientas actualmente que tú puedes disponer y de hecho todos debemos utilizar para poder hacer que nuestro negocio de multinivel sea efectivo. Y esto es, por ejemplo, toda la literatura. Hay muchos libros interesantes, poderosos, que podemos leer y que nos van a capacitar y nos van a enseñar muchísimo para que el proceso sea más rápido de entender. Por ejemplo, el libro Piensa y llega a ser rico, Los secretos de la mente millonaria, Vende a la mente, no a la gente. Hay libros también como, por ejemplo, el GoPro de Henry Warren. Muchos libros que te van a ayudar de una manera rápida y efectiva, no solamente a tener buenos resultados financieros en tu negocio de multinivel, sino que también te van a ayudar a esa transformación positiva, bonita, que se da en las personas que ingresan en esta industria. Otra herramienta importante es todo lo relacionado con el marketing.
todas esas herramientas online, en las computadoras, las redes sociales. Si tú haces un plan de marketing, aunque empieces de manera sencilla y después cuando tengas los recursos, si no los tienes, o haces una pequeña inversión, vas a poder repotencializar la efectividad y el alcance del producto, bien o servicio en el que estás manejando en tu multinivel. ¿Ok? Adicionalmente, y es una de las cosas que a mí me encantó muchísimo, es estimular esa creatividad y ser innovador, cosa que cuando estás en un negocio tradicional, por más creativa que tú seas, no siempre te escuchan, o te escuchan y te consideran ciertas cosas, pero otras cosas que tú estás seguro que esa es es algo importante y poderoso para que la empresa crezca más rápido y ayudar a los dueños de las empresas, a veces no te escuchan y no las consideran porque ellos tienen su forma de pensar. Aquí no tienes límite, aquí puedes desarrollar esa creatividad y ser innovador. Entonces, todos estos elementos, todas estas cualidades, herramientas, van a ser imprescindibles e importantes para poder ayudarte enormemente y poder lograr y alcanzar al poco tiempo los resultados que deseas. Hay múltiples formas de ganar dinero de manera residual, pero hay que considerar que lo importante es tomar la decisión y comenzar. Este es algo que, si ustedes lo ven de manera virtual, es reconocido ya a nivel internacional. El mercado en red no es perfecto, simplemente es mejor. Y cuando al inicio yo les dije, no pensemos en el pasado, pensemos en el presente. Actualmente, donde la gente no tiene dinero para invertir, actualmente donde muchas empresas, pequeñas, grandes, medianas, han tenido que cerrar por tiempos de pandemia, donde sus ingresos fueron disminuidos y quebraron. De hecho, muchas quebraron. Otras no se pudieron sostener. Otras están recién volviendo, después de tantos años de existencia, a nuevamente llegar a un punto de equilibrio cuando eso solamente lo vive el negocio en tiempos de inicio, pero por tiempos difíciles, ocasionados principalmente por la pandemia, sin considerar que hay otros factores, como por ejemplo, cada estado tiene sus reglas gubernamentales que a veces son beneficiosas y a veces perjudican el escenario, el territorio para el tema de los negocios. En todo caso, este mensaje, el mercado de red no es perfecto, sino simplemente es mejor, se lo puede realmente considerar por todos los elementos y la información que hemos revisado. Y por eso es que muchos expertos, conocedores y que han tenido éxito en este mercado, lo dicen de esa manera. Quiero recalcar dos mensajes de Robert Kiyosaki, un japonés que vive muchos años en los Estados Unidos y es reconocido por libros poderosos como Padre Rico, Padre Pobre, un hombre que muchos de los negocios y su éxito financiero ha sido por manejar redes de multinivel, un hombre que da muchas charlas motivacionales, muchas charlas de capacitación para el crecimiento en esta industria. Dice, la industria de mercadeo en red proporciona ingresos residuales y es reconocido por muchos expertos y empresarios como uno de los modelos de negocio de más rápido crecimiento en el mundo. Lo dice un experto, lo dice alguien que ha tenido los resultados en esta industria. El otro, las personas más ricas del mundo construyen redes, mientras todos los demás están programados para buscar un empleo. ¿Ok? Y aquí en este segundo mensaje me voy a hablar un poquito de mi experiencia. Sí, yo trabajé más de 15 años en relación de dependencia, más de 23 años en relación de dependencia. Los últimos de 12 a 15 años ya fue en relación de dependencia, pero en la parte gerencial. Y les puedo decir que siempre tuve el deseo, el sueño de tener un negocio propio, pero siempre uno está con esos temores, ¿no? De invertir o de emprender algo, pero está ese deseo dentro de ti. Y a veces los temores, lo que la gente te dice, te impide que realmente tomes la decisión y lo hagas. Y te pasas años realmente desgastando tu tiempo, tu energía, y al final del día te das cuenta que el que terminó rico es el dueño del negocio en el que tú trabajabas. Tú ganaste dinero, sí, pero tú no llegas a tener lo que él tiene.
Ni siquiera, créanme, a veces ni siquiera el 10% de lo que esa persona tiene. Entonces, realmente tan efectivo y real es este mensaje, mientras todos los demás están programados para buscar un empleo. Así nos han programado. Y a veces no queremos salir de la zona de confort y no estamos contentos, no estamos felices, pero nos mantenemos ahí porque nos cuesta el cambio, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta vivir nuevas experiencias. Y tenemos esta oportunidad inmensa que está ahí, a la espera de que nosotros tomemos la decisión y realmente tengamos otros y mejores resultados. ¿Por qué Irene Erazo tomó la decisión de habiendo trabajado más de o cerca de 25 años en relación de dependencia, como en los últimos 15 años de manera gerencial y administrativa y en otros puestos no de ese nivel? ¿Por qué tomé la decisión cuando yo conozco esta gran oportunidad de Max International? Esta compañía que está liderando la investigación en incrementar los niveles de glutatión, el cuarto elemento importante para la salud y la vida de las personas, el antioxidante maestro, y que lo conozco para beneficiarme en mi salud. Por eso soy un testimonio de bienestar y calidad de vida. Cuando yo conozco esto, y sabiendo que todo parte del estrés oxidativo que tuve, entre otras cosas, fue por ese estrés que me ocasionó tantos años de trabajo, de responsabilidad, de manejos de sucursales. Yo era de las personas que viajaba y tenía que cumplir con entregas de contenedores, viajaba con gente o contratar gente, y a veces no terminaba en un día de desocuparme de entregar un contenedor en una provincia, en una ciudad, sino que adicionalmente a veces me tomaba 2 días, o cuando lograba hacerlo en un día, llegaba a la casa a las 11, 12 de la noche, corriendo riesgo tarde en la noche en el carretero, etcétera. Veo esta gran oportunidad de esta compañía, con base científica, conocida internacionalmente ya desde hace 15 años, con productos poderosos, actualmente en un escenario donde la gente pide a gritos ayuda en temas de salud, con una molécula científica creada por un médico científico japonés, con una empresa que está su sede principal en los Estados Unidos, en Salt Lake City, Utah, y que está aquí en el Ecuador un poquito más de 2 años, con una gran oficina en Urdesa y también en la ciudad de Cuenca. Todos estos factores, ¿no? Porque obviamente el éxito va a depender de que escojas el negocio de multinivel con una empresa realmente que reúna todos los requisitos para que tú tengas el éxito asegurado. Y todas estas cosas yo vi. Los productos poderosos, un mercado necesitando a gritos, la patente de Max International con la molécula de la riboceína que tiene 50 años y apenas tiene 15 años en el mercado. Todos estos factores, productos poderosos, un mercado pidiendo a grito en tiempos de pandemia, de salud, con algo que no es invasivo, que no tiene efecto colateral, que te da salud, bienestar y calidad de vida, que hace que las personas se vean, se sientan y estén mejor. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad. Si ya ingresaste a esta industria de multinivel en esta empresa Max International, pues has tomado una excelente decisión. Sigue alimentándote de información y pidiendo ayuda, capacitándote, aprovechando las charlas para seguir creciendo. Si no lo has hecho, analiza, piensa, investiga, toma la decisión lo más pronto posible. Estamos prácticamente en pañales en lo que va a ser Max International en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en el mercado internacional. Estamos ya en 4 continentes, 19 países, muchos países todavía que ya están cerca de ser abiertos. Entonces estamos con una gran oportunidad. No la pierdas, toma la decisión lo más pronto posible y analiza todo lo que esta noche les he dado a conocer, y que son todos los factores y análisis que en su momento yo realicé para dedicarme al 100%. Aunque también al principio lo hice por horas, tengo en mi organización personas que lo realizan a medio tiempo o en ciertas horas y les está yendo espectacular. Esa es mi participación, espero que les haya gustado y no pierdan el tiempo, adelante y aprovechen esta gran oportunidad.